Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerles que hayan aceptado esta charla en el librero, esta, esta emisión que fue una emisión de radio durante muchos años y que ahora está transitando por las redes sociales. Bueno, pues quiero agradecerle primero a, bueno, Iván García, traductor mexicano, pues escritor, en fin, analista de poesía, que esté aquí. Pues muchas gracias, Iván, por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Juan José, y a Ronald por acompañarnos también. Y Roland, eh, conocemos de ti que eres un traductor brasileño de poesía, que con eso pues ya es decir, yo diría mucho, ¿no? Que realmente es un oficio que muchas veces yo pensaría que es paralelo al del poeta, ¿no? El traductor de poesía. Pero bueno, Roland, muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí. Obrigado, muchas gracias. Y bueno, podríamos comenzar por lo que da pie a esta charla, ¿no? Digamos, el pretexto, entre comillas, que es este grupo de poemas de Hugo Gola, ese amigo mutuo que tuvimos en México, que ese gran poeta argentino que vivió en México tantos años. Quizá tú, Iván, nos podrías dar un poco los prolegómenos de cómo se logró hacer esta publicación o cómo fue esta vinculación, digamos, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas porque así tenemos pretexto, bueno, de mencionar o de recordar a Jardel Díaz Cavalcanchi, que es el editor de uno, te iba a decir, el editor, no, de Galileo Edison. Eh, yo me acerqué a él por Facebook y primero vi el catálogo, me pareció muy interesante. Justo cuando en julio del año pasado estuve en São Paulo, unos amigos me hablaron del proyecto, me mostraron algunos ejemplares, vi que participaba Augusto de Campos, y ahí entonces vi la afinidad con el proyecto de Hugo Gola. Como sabes, Hugo Gola y Haroldo de Campos, Augusto de Campos, tuvieron una amistad muy fuerte y una identificación también muy grande, ¿no? Compartían proyectos, en fin. Haroldo llegó a hacer una defensa muy encendida cuando se cerraron la primera revista de Gola. También recuerdo que llegó a mencionar que pues era una de las 3 mejores revistas del mundo, algo así. En fin, fue bastante elocuente su defensa. Entonces esto me generaba bastante interés por el proyecto de Jardel, y ya fue que me acerqué y él muy amablemente el material, le pareció muy bien y pensó de inmediato en Ronald para hacer este trabajo. Fue así como comenzó. Ah, y bueno, pues entonces, a partir de ahí, digamos, a partir de ahí de que el editor de Galileo Ediciones, que está en la ciudad de Londrina, en Brasil, ahí es donde está ubicada. A partir de ahí vino la vinculación con Roland Polito. ¿Tú conocías ya la poesía de Hugo Gola? ¿O cuál fue tu impresión cuando llegó a ti esto? No, eu não conhecia e percebi que a poesia me interessava vivamente. Ela tem relações com a poesia concreta, em parte. E eu queria traduzir mais poemas de Hugo Gola. É importante que o público brasileiro lá conheça. Que eu saiba, Augusto e Haroldo não traduziram Gola em Brasil. Es la primera vez que se traduce en realidad al portugués. São poemas muito belos,
poemas muy delicados, particularmente el poema para Hokusai, que tiene relación con el poema para Hokusai de José Juan Tablada. Yo publiqué una antología enorme de Tablada en Brasil. La editora Educe. Es un gran libro que yo traducí cuando vivía en Japón, en Tokio. Tablada estuve en Tokio. Y yo lecioné en Tokio por 3 años. Y lá traducí Tablada. El poema de Gola tiene semelhanças con el poema de Tablada. Pues qué interesante esa similitud, Iván, ¿no? Bueno, no, quizá, obviamente los temas orientales es lo que me viene ahorita primero a la mente, ¿no? Pero, digamos, no sé, bueno, tú qué pensarías. Me parece muy interesante esa vinculación entre Tablada y Hugo, ¿no? Dos épocas diferentes y dos momentos diferentes, ¿verdad? Pero se da esa cercanía a pesar, ¿no? La literatura mexicana guarda muchas relaciones con la literatura oriental. No solamente Tablada, también Octavio Paz. En Brasil, no. Solamente muy contemporáneamente estamos nos acercando de la literatura japonesa, pero no chinesa. No hay nada aquí de la literatura chinesa, casi nada. Pero la literatura japonesa no, hay muchos libros, muchos autores traducidos entre nós. A mí, yo decía que me parece un reto traducir cualquier poema, pero los poemas de Hugo pues tienen estas características de que pues se conjuga la especialidad de las palabras en la página, los sonidos, el ritmo, en fin. Los poemas son sencillos. Yo estoy en este momento traduciendo otra vez José Coser, al poeta cubano. Es muy difícil, muy complexo. Como Tablada. Hugo Gola no. Es límpido, es fluido, es claro. No hay, por lo menos los poemas que traducí son bien claros para mí. Sí, claro, justamente cuando Jardel me comentó que serías tú, Ronald, quien haría la traducción, busqué un poco y encontré que había esa relación con Japón y me pareció que por allí podría haber una empatía entre la poesía de Hugo y tu trabajo en un sentido amplio, ¿no? Que esta afinidad o esta empatía necesaria en la traducción iba a ser posible. Como sucede en la poesía japonesa, por lo menos en el conocimiento que es bastante limitado de la poesía japonesa, hay también una importancia del verso sencillo, claro, aunque tenga una complejidad intrínseca, ¿no?
Entonces, los poemas de Gola son también así sencillos, fluidos, breves. El verso suele ser muy contenido, muy de una palabra, dos palabras, y eso hace que, digamos, sea bastante más accesible la traducción. Pero desde mi punto de vista esconde otro tipo de complejidades, ¿no? A veces el vocabulario es muy erudito y a veces es muy coloquial, pero todo llevado a una zona mínima, baja, a un tono bajo del poema, ¿no? Un tono menor del poema en el mejor sentido. Y también hay juegos silábicos que ya han estudiado bastantes personas al interior de cada verso, y ahí es donde puede de repente complicarse para la traducción, y sobre todo conservar esa andadura rítmica que tú mencionas, de sencillez, de fluidez, de que no se estropee ese tipo de flujo, ¿no? Sí. A sencillez no es un problema, es una riqueza. Es muy difícil hacer un poema claro, sencillo. Es muy difícil. Es una gran arte quien obtiene este resultado. Claro. Y en cuanto a las diferencias o concordancias o similitudes entre el portugués y el español, ¿cómo tú que, bueno, has traducido pues mucha poesía en español, ¿no? ¿Qué nos dirías de eso? El problema principal es el tamaño de los versos. La lengua castellana es más extensa que el portugués. Entonces, hay siempre un problema en la conversión si el poema es metrificado. Es necesario más sílabas en portugués para la métrica ser la misma. Esse é um problema complexo. Também é o vocabulário. Cada país da América Latina tem um dicionário próprio. E há campos de linguagem não traduzibles imediatamente, como animales, plantas. São os principais problemas em la hora de traduzir um poeta del México, ou Cuba, ou Argentina. São vocabulários muito locais e não há correspondência com a língua portuguesa. Claro. Y tú que, digamos que casi la misma pregunta te la podría hacer a ti, Iván, pero en el sentido contrario, es decir, tú eres un traductor del portugués al español, ¿no? ¿Tu visión sería similar a la de Roland? Bueno, claro, siempre existe esa cuestión, no solo con la lengua portuguesa. Con la lengua portuguesa en particular, bueno, está Brasil, que al mismo tiempo, al ser un país tan grande, tan extenso, el norte puede diferir bastante del centro o del sur. Ya Brasil es un continente en sí mismo. Pero también, por ejemplo, un alumno está haciendo tesis sobre poesía de Mozambique. Es muy diferente también el portugués, o el de Portugal, o me imagino el de Macao en China. Entonces siempre hay esas dificultades y siempre hay que estar atentos a variantes dialectales de cada lengua, y
con respecto al portugués, entre otras cosas que he percibido, aunque lo voy a reducir bastante, pero algo que se me viene a la mente es que un vocabulario ligado al sexual en Brasil suele ser muy abundante y que luego no encuentro palabras para llevarlas al español mexicano o hispanoamericano en general. Entonces esas serían las que se me ocurren en este momento. Sí, yo no entiendo las palabras del norte de Brasil y del sur. Son muchas palabras. Es una otra lengua. Sí. Sí, exactamente, sí. Pero la Argentina es la misma cosa. Son muchos dialectos en Argentina. En México yo no sé. Bueno, varía bastante, ¿no? También de norte a Yucatán hay variantes dialectales, ¿no? Pueden no ser quizá tan severas, pero hay digamos, esas diferencias. Bien. Y bueno, pues creo que, pues hablando con traductores, a mí me gusta siempre tocar el tema, pues, de la importancia de que traigamos a nuestro idioma, a nuestros idiomas, las obras que se han producido, las obras clásicas y también lo que se está haciendo ahora, ¿no? En español, pues tenemos el caso de que la mayoría de las traducciones que llegan son españolas, precisamente, en estos momentos. Antes había una variedad más grande, ahora desgraciadamente no. En portugués, ¿cómo es la situación ahorita, Roland? Bien, en Brasil hay mucho pocas traducciones en general. Hay muy atraso en ese sentido. No traducimos prácticamente nada comparativamente a México o Argentina o España. Estamos siglos atrasados en traducción, en general. Y en Brasil no hay libros de Portugal. Son carísimos. No hay cómo comprá-los. El Brasil es un país de analfabetos. Son poquísimos los lectores. Pocos libros son vendidos. Mucho menos traducidos. No hay traducción sistemática de la poesía de Latinoamérica aquí. La primera traducción de Tablada es la mía. Es inacreditable. Tablada es un gran poeta, pero desconocido entre nós. Y otros, muchos otros. Roberto Juarós, un poeta argentino increíble. No hay ninguna traducción de Juarós en Brasil. Y muchos otros poetas importantes no son conocidos entre nosotros. Justamente ese es el reto que tenemos, es decir, pues esa comunicación entre los países latinoamericanos que se da por muchas vías, pero mi punto de vista es que la comunicación más importante, una de las comunicaciones más importantes que puede haber entre los países de Latinoamérica, pues es la de los libros, ¿no? Ahí podemos conocernos, hay que hacer intercambios, ¿no? Así como este esfuerzo de que por un vínculo
de un mexicano, llega un poeta argentino a Brasil y allá un traductor brasileño lo da a conocer, pues y luego de regreso, ¿no? A ver qué poetas o escritores brasileños se pueden conocer en México y darlos a conocer. Ese es el reto que tenemos, ¿verdad? Y pues hay que vincularnos. Sí, hay traducciones de Carlos Drummond de Andrade en México, de Murilo Méndez. Hay, pero sí, creo que hay una tensión un poco más considerable, sí, hay varias antologías, varios documentos. Rodolfo Mate, Regina Crespo, brasileña ella, han sacado antologías muy considerables de poesía brasileña o de ensayística brasileña. En ese sentido, sí, lo que menciona Ronald de la situación de la traducción en Brasil es lo que yo he alcanzado a percibir o lo que he escuchado de parte de algunos compañeros o amigos brasileños, en donde justamente uno se lleva esas sorpresas, las que ahorita está dando Ronald, de Poirot o no sé, Vallejo y Nostroza, no tienen ningún libro, ninguno me dicen, ni lo conocemos. Entonces, también del lado hispanoamericano, la parte brasileña todavía está bastante rezagada en cuanto a conocimiento, en cuanto a difusión. Al mismo tiempo, si uno revisa un panorama como el argentino, que en términos de traducción tiene una tradición larguísima, muy fecunda, uno ve que tienen traducción de todo, no nada más de la lengua portuguesa o italiana, sino norteamericana, francesa, alemana, tienen una abundancia, ¿no? de materiales, ¿no? Sí, eso no hay en Brasil. Pouquísimos libros son traducidos aquí. Uno de los propósitos del programa El Librero es precisamente este impulso a las editoriales que acá llamamos independientes, ¿no? Hablar de las editoriales independientes porque creemos que por ahí es donde ahora viene la edición. Y supongo que Brasil es un terreno propicio también para este tipo de editoriales en estos momentos. Sí. Eu publiquei muitas plaquetes antes de Jardel. 60 plaquetes. Jardel foi meu aluno. Sim. Em la Universidade Federal de Ouro Preto. Eu era professor da universidade, do departamento de História. Jardel foi meu aluno. Eu fiz muitas plaquetes, muitas. E Jardel começou a fazer esse trabalho a partir do meu trabalho. Compreendeu, Ivan? Claro. Eu vou mandar para você o catálogo das plaquetes que eu fiz. Para você ver o trabalho. Sí, qué bueno que mencionas eso, porque es interesante ver cómo el trabajo, en este caso que tú hiciste, tiene una resonancia en términos editoriales de continuar sacando este formato de plaquet. Tal como para nosotros también fue Hugo Gola como editor. Creo que en el caso de Juan José, tengo seguridad de que Hugo también dejó una huella para que él fuera editor. Entonces es interesante ver cómo se van dando ese tipo de continuidades
ese tipo de contagios. Bueno, la palabra ahora es muy... Sí. Es interesante ver eso, ¿no? Y bueno, si tuvieras, ya no te pregunté, pero si tuvieras a la mano la plaqueta que hicieron de Hugo Bolla, quizás sería interesante escuchar un poema breve o un fragmento de algún poema en la traducción de Poema Hokusai. Bien. Hokusai disse dia, depois dos 70, que aos 110, todos os pontos e as linhas traçados por seu pincel estariam vivos. Não importa agora saber se alcançou os 110, nem como foram os traços últimos de seu pincel. Talvez queira dizer Hokusai que a vida, a breve vida humana, mal chega para que um pincel como o seu, ao final, por acaso, desperte livre na página branca. Posso ler outro poema? Sí, el Variaciones. Variaciones? Ok. Variações. O voo branco sobre a água, o movimento do voo, da asa roçando a água. O que busca o voo quando voa? O que busca quando desce? O que busca o voo quando sobe e desce? O que busca quando cai? O que busca quando não desce nem sobe e só dorme? Quando dança ou quando traça linhas desanimadas? Quando um voo se estende acima de outro voo? O que busca na noite, na tormenta? O que perdeu esse voo que não cessa sua asa? Que diálogo tem com o ar? Que gozo recebe do orvalho da chuva? Que sentença se cumpre com o voo, que alegria se alcança? Que destino de amor, que cortejo se tece na trama do céu, na luz do relâmpago, na sombra sombria, nas trevas? E se é uma dança o voo? Se é um luto incessante com a morte? Se é a colmeia de luz que se constrói em grão, em gota, em invisível espuma? E se o voo branco fosse a mão de Deus e o mar sua alcova? Se fosse um sinal, um signo? Se não houvesse ave que voasse e só fosse luz precipitada, branca escritura, augúrio ancestral ou cifra indecifrada, um desenho, uma chave? Se o voo fosse paz que se derrama, se o voo fosse flor que se desfolha, ou se fosse a órbita de uma alma, corpo, asa? Os versos iniciais deste poema são haroldianos. Vaya. No, y qué experiencia escucharlo en este idioma, realmente es te adquiere mucha sonoridad, adquiere. Eu tentei manter as sonoridades do original. Muitas vezes eu consegui. As repetições de consoantes, as repetições de vogais. Sim. Acho que está mantido em português o esforço do original. Así es. Sí, cuando vi la traducción, cuando me la mandó Jardel, justamente vi ese trabajo
minucioso, atento, ¿no? En esos detallitos que tiene la poesía de Gola, y qué inesperada esa asociación que haces con la poesía de Haroldo. Ahí yo no la había captado, pero sí, ahora que lo mencionas, es interesante cómo tú, estando en otro contexto, ves ese tipo de conexiones, ¿no? De manera que se abre una nueva lectura que me parece se ha trabajado poco con respecto a Gola en cuanto a su crítica, ¿no? Ah, sim, és muito semelhante a Haroldo. Observa o voo branco sobre a água, o movimento do voo. Haroldo, diretamente Haroldo. Muito parecido, muito parecido. Eu estou tentando encontrar uma coisa para mostrar. Só um momento. Claro. Y esa, Sí. pero sí, lo que de inmediato, esa sonoridad, así como lo dijo Roland, que fue lo que trató de conseguir, creo que lo consiguió no solamente en algunas ocasiones, creo que en general lo consiguió realmente, ¿no? En español, el paraíso será solo el olor de menta. Em português, olor existe em português, olor, mas ninguém fala. A gente fala cheiro, cheiro. Então eu perderia solo olor. Então eu fiz somente menta. O paraíso será somente o cheiro da menta. Sí, eso vi, que ibas creando tus propios esos efectos de la poesía de Gola en tu traducción, Sí. y eso es siempre muy valorable cuando un traductor se anima, porque ahí se ve que está haciendo un trabajo creativo, ¿no? Básicamente. Sim, sim. Eu gostei muito dos poemas, acho muito bonitos, muito belos, muito belos. Es raro. ¿Por qué lo digo? La poesía española es muy narrativa en general. Son pocos poetas del México que me atraíram. Pocos. La mayoría es muy surrealista. No tengo interés en la poesía surrealista. Entonces, me interesaban Tablada, alguna cosa de Renato Leduc, Julio Torre, Rosario Castellanos, alguna cosa, Homero Arídiges, alguna cosa, e Octavio Paz, claro. Pero la mayoría Sí, creo que es muy narrativa. Es muy narrativa. Eu prefiro uma poesia concisa, como a de Hugo Gola. sí, creo que Hugo Gola estaría de acuerdo con esta lectura tuya en el sentido de la poesía o de la literatura mexicana, alguna cosa de este autor, una cosa. Él, como argentino exiliado en México, siempre estuvo señalando ese tipo de distancias con respecto a la escritura en México, entonces creo que había sido afín su lectura, ¿no? Sí, sí. Así es. Oigan, pues realmente creo que a mí me toca hablar del tiempo y pues creo que pues creo que tuvimos una charla muy enriquecedora, muy interesante y que pues permitirá
pues traer estos temas a México, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, pero pues poner estos temas de la traducción, ¿no? De la literatura brasileña en México, de México en Brasil, en fin, y que sea pues el inicio de una charla, ¿no? Eso es lo que yo invitaría, ¿no? Y pues agradecerles a los dos mucho pues que hayan estado aquí en el librero. Muchas gracias. Sí, gracias, José.